en la fruta de su piel. Lo interesante es, y ahora verán qué curioso, es que esta letra vale 70 y esta letra vale 1. Por lo tanto, la diferencia entre 71 es 69. Y 69, aparte de la connotación jocosa, erótica que tiene, es simplemente que el 6 es el sexto día, según el Génesis, que fue creado el hombre. Pero el hombre a su vez crea al hombre en 9 meses. Y el 9 es cabeza abajo y cabeza arriba. Por lo tanto, de hecho, para ir de la piel a la luz, yo tengo que dejar de estar cabeza abajo y tengo que poner la cabeza arriba. Para lo cual debe haber un segundo nacimiento. Un momentito. Ahora veréis qué significa esto. Esto, si yo lo pongo así, es el ombligo. Si miráis con detenimiento un ombligo, es esto. Porque el ombligo, ¿qué tiene? El ombligo tiene la huella de que la mitad es papá y la mitad mamá. Y que la línea genealógica, el cordón umbilical, es lo que une a las distintas generaciones y deja su huella en el ombligo. Ombligo en hebreo se dice Tabor. ¿Qué ocurrió en el monte Tabor? La transfiguración de Jesús. Ahí el hombre nació a la luz. Ahí Jesús se convirtió en Cristo. Un momentito. Los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, sobre todo los padres griegos, que recogieron esta tradición, dijeron que el proceso de meditación para ir de la piel a la luz se llamaba la experiencia tabórica. Y esa experiencia tabórica requería de un método, y ese método era la onfaloscopia, mirarse el ombligo. Pero mirarse el ombligo no en un sentido negativo, sino ir al centro geográfico del cuerpo, que es el ombligo, y entrar por el ombligo al corazón. Esto es toda la meditación de los esicastas, de los padres del desierto, a través de un mantra. Kyrie eleison, o Jesus Christus, que se llama la meditación monológica, o sea, de una sola palabra, el mantra cristiano. Pues bien, todo eso con el objetivo de que la piel llegue a la luz, de que el ojo, puesto que la Ain significa ojo, el ojo solo ve límites, pero es visto por una luz ilimitada. El ojo ve límites, pero la luz con la que ve es ilimitada. Entonces, hay una frase de San Pablo que es la justificación de todo esto. San Pablo dice: ahora vemos por espejo. O sea, ahora yo solo me veo a mí mismo, solo veo mi propio ego, pero algún día veremos cómo somos vistos. O sea, algún día tendremos los ojos de Dios para ver la realidad de la perspectiva que citó León. Es decir, veremos el mundo mucho más dilatado, no desde el pequeño rinconcito en el que yo estoy. ¿Está bien? Y esto se proponían los padres del desierto, que la piel, que es un límite, tenía que dar lugar a la luz, que es lo ilimitado. Para lo cual yo tendría que saltar de la Ain a la Aleph, para lo cual tenía que entender el secreto del 69. Y el 69 es la inversión especular uno de otro. Por lo tanto, hay algo que está al revés y que yo debo poner al derecho. Es de una belleza, ¿verdad? Es de una belleza extraordinaria. Porque todos los místicos cristianos están hablando de esto. Por ejemplo, Meister Eckhart dice: los ojos con que vemos a Dios son los mismos con que Él nos ve a nosotros. Y Santa Teresa, después, un siglo y medio después, dirá: Dios mío, puedan verte mis ojos, pues eres lumbre de ellos. O sea, yo ya te estoy viendo, pero acusa recibo de que yo estoy mirando y tú me ves. Dame una prueba de que lo que está ocurriendo es el milagro. Y es así. Ahora mismo. Yo digo, qué belleza, porque esto es casi Pitágoras. O sea, llegar a este nivel es entender la música del universo, la música de las esferas, dentro de lo que es la tradición judeocristiana, obviamente, ¿no? Con un sentimiento de armonía de las esferas, de armonía entre las cosas que
le deja a uno este sedimento, y en este campo se puede labrar, en este camino se puede caminar. Es lo que yo diría si fuera vosotros. Diría, bueno, la verdad es que por lo que he visto de la cábala me parece interesante, me voy a dedicar un poco a ver lo que hay. ¿No? Perdona, Isabel, tú querías decir algo y yo te interrumpí. No, pero yo soy un O sea, tú eres, ¿tu nombre era? Conchita. Conchita hace una pregunta y después otra pregunta. Y tú das una respuesta y después otra respuesta y después otra respuesta. Eres el otro extremo. Los dos son absolutamente humanos y comprensibles. No creáis que yo encontré esto el primer día que me puse a estudiar. Para que yo llegase a estas cosas tuvieron que pasar años. Tengo 60 años ahora y llevo estudiando esto más de 30, 35 años. Gracias a Dios. Porque me ha dado mucho, me ha dado infinitas alegrías. Además de poder hacer una lectura desde el gregoriano hasta la arquitectura religiosa occidente. Ahora hago hace poco un seminario sobre las catedrales, ¿no? El simbolismo del templo. En el templo se reflejan parte de estos conocimientos, pero hay que saber leerlo, porque si no es absolutamente piedra y nada más. ¿Empezaste a estudiar la cábala en Jerusalén? No, antes. Tuve un maestro a los 22, 23 años en Nueva York, pero ni sabía inglés lo suficiente como para entenderlo, ni sabía hebreo para comprender de dónde sacaba sus enseñanzas, pero veía cómo trataba a la gente que venía a su casa. Veía cómo la gente entraba mal y salía absolutamente transfigurada y llena de amor y de luz. Eso se llamaba Lionel, león. León de Dios, Lionel. Lionel Safran. Safran significa en hebreo bibliotecario. El león de Dios que cuida la biblioteca. Y claro, era un hombre que tenía muchos hijos y en fin, era religioso, pero de una manera muy sencilla. Y los sábados su casa estaba abierta a los pobres del barrio, a la gente que no tenía bienes, y cocinaban, toda la familia cocinaba para dar de comer a la gente del barrio. Y cantábamos, y él contaba alguna cosa de la cual yo entendía un tercio, ¿no? Y ahí me comencé a interesarme en el tema muchísimo, y después, ya años después, a los 26 años, empecé a estudiar hebreo. Y a los 28, 29, es decir, 3 años después, ya hebreo y griego, simultáneamente, en Buenos Aires. Y después ya en Jerusalén, después de leer todo lo que encontré en la biblioteca de la Universidad Hebrea, en italiano, en francés, menos en alemán, y no entender nada, de quedarme fuera, empecé a entender a través del encuentro con un maestro vivo, un israelí que era pintor, un pintor famoso, después se convirtió en maestro de cábala, muy conocido. Y entonces ahí empecé a entender hasta que encarné ese conocimiento, y desde entonces no he parado de estudiar. A veces en grupo, a veces recibiendo yo, a veces dando, ¿no? Pero no he dejado de trabajar, casi te diría 2 o 3 veces por semana. Forma parte de tu vida esto, quiero decir, lo utilizas para tu vida diaria. ¿Y qué crees? No, yo creo que es eso. Pero yo no soy ritualista, no soy observante. Yo creo que el ejemplo de mi profesor, de mi primer maestro que te dije, el dar de comer, si alguien dar de beber, ¿no? Los evangelios, ¿no? Dar de beber al sediento, dar de comer a las personas, y después meditar mucho tiempo yo, ¿no? Yo paso mucho tiempo siguiendo el precepto de los padres latinos que decía habitar es secum, habitar con uno mismo. Habito mucho conmigo mismo y doy todos los días las gracias. La otra noche, por ejemplo, escribí algo, estoy acabando un libro sobre pájaros ahora, hace 1 año y medio. Escuché cantar un autillo. Un autillo es como un pequeño búho, ¿no? A las 3 de la mañana. Sentí una alegría tan grande. Me has despertado para que escuche tus amores.
que era el llamado amoroso del macho en la primavera a la hembra, que está lejos y no lo ve, y primero escucha la voz hasta que se... Y hay un proceso real, ornitológico, de triangulación. Triangula el canto, canta aquí para que ella se oriente. Entonces se acerca a ella y se acerca a él. Y cuando se unen ya no canta. No se oye, canta de otra manera. No se oye. Hay que regalarle Ese un momento para mí es un momento religioso. Es un momento religioso, y al día siguiente las flores, y mis perras que me están esperando, y mis vecinos que necesitan algo de mí, o yo algo de ellos, y mis clases, por supuesto. Toda mi vida está atravesada de la gratitud de este conocimiento, ¿no? Y por supuesto estoy muy agradecido a la gente que estudia conmigo, porque me obligan a trabajar, me obligan a estudiar, sí, me obligan a estudiar para darles a ellos. Me sorprende que hagas una pregunta de ese tipo, ¿no? Porque, ¿qué te parece tan ajeno a mí? No, al revés, por eso, ¿no? Que me parece muy, muy apegado, me parece... No, era simplemente la confirmación de lo que yo pensaba. Sí. No, Perdón. Pregunto, los judíos radicales, es decir, si tú estudias la Cábala, que supongo que será como para los católicos, cuando vas a la escuela estudias los evangelios, o que al menos los lees, en los judíos también se produce ese proceso de estudio de la Cábala, ¿o no? Bueno, que está mal planteada la pregunta, ¿no? Porque la Cábala es el mundo paralelo a la tradición. Hay gente que está en la tradición y no conoce el mundo paralelo. Hay gente que es católica y no conoce lo que sus místicos enseñan. Entonces tú tienes que descubrir el camino paralelo y vivirlo a la medida de tus posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que toda ortodoxia religiosa, no diría radical, toda ortodoxia religiosa es en realidad dualista, porque tú te vistes con el hábito del brahmano, el hábito del judío religioso, y lo primero que dice, el otro no es como yo no soy como el otro. Y la respuesta que te doy desde mí, yo quiero ser como todo el mundo. Yo no soy diferente de todo el mundo, soy una persona civil, una persona que está en el mundo de los laicos, pero está con la mirada puesta en el cielo, recibiendo un conocimiento de esa tradición paralela y compartiéndolo. Pero esta es mi respuesta personal. Además que yo soy heterodoxo. O sea, a mí me interesa tanto la figura de Jesús como la de Buda, como la de José, como la de Moisés. Estoy absolutamente... Solo que con esto tengo una relación emocional, como la tienes tú con la tradición evangélica. Claro. Porque la caridad bien entendida empieza por casa. Porque hasta que yo no encontré esto, todo lo demás no era encarnado. Esto es encarnado. Encarnado en la tradición, ¿no? Puedes leer las fiestas cristianas a la luz de esto y adquiere una dimensión metafísica, ¿no? Respondo a tu pregunta un poco. Sí, sí. Pero siempre es minoritario esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que es minoritario? Y tienes que avanzar. O sea, la cabeza esa del peregrino no es una muchedumbre la que va a la frontera. Siempre es un hombre o una mujer solitaria que tienen que atravesar paraísos, infiernos, cielos numerosos, purgatorios para llegar a un grado de estabilidad, a esas 300 y pico de kilómetros por hora, 300.000 kilómetros por hora, que es la velocidad de la luz. O sea, llegar a esa especie de constancia y regocijo. Ahora vamos a ver un poco lo que significa Dios es luz en relación al ojo. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Sobre los nombres de los arcángeles, si nos podrías comentar algo. No. No. Por favor. No es el tema, no es mi tema y además no es el tema para hablar. No tienen conexión, entonces. Sí, claro que tienen conexión, pero tú me estás diciendo, me dices, oye, pasemos de la regla del 3 al análisis matemático. ¿Me explico? Entonces, yo te aconsejo leer, comprarte un libro, porque yo veo que tú haces tus pinitos y te interesa, donde está todo eso explicado detalladamente y de manera magistral, en un diccionario cabalístico, el primero que se publica en castellano, de un amigo y hermano de conocimiento mío que empezó estudiando conmigo y que me supera en mucho, que es un gran maestro, y se llama Jaime Villarrubia. Jaime Villarrubia publicó un diccionario cabalístico
donde hay de la palabra que vale 1 a la palabra que vale 1500. Eso básicamente sobre el valor de las palabras, y por lo tanto tú puedes trabajar con ese diccionario toda la numerología de la Cábala. Editorial Grandes Misterios, de Barcelona. Editorial Grandes Misterios. Y en este momento es lo más completo que hay sobre angeología de la Cábala, que es la pregunta que tú me haces, los horarios y los ángeles y los arcángeles, absolutamente, y además de una manera extraordinaria. Entonces todos los cuadros sinópticos de ese diccionario tienen las respuestas. Perdona que haya sido tan drástico, pero... Fuiste muy claro. Sí, no, además eso no, es como, ¿me puedes contar el árbol de la vida? Vienes una primera vez a una clase de Cábala y dices, háblame del árbol de la vida. Hay que empezar por las raíces, por lo sencillo, ¿no? Y además de alguna manera con generosidad para el entendimiento average, el entendimiento de todos, y que podamos incitar a querer seguir, porque mi propósito, os soy franco, es que yo pueda regresar a Vigo y seguir dando clases con Cábala. Me haría mucha ilusión, ¿no? Y además creo que sería muy bueno para vosotros, ¿no? ¿Verdad, León? Es muy enriquecedor, muy enriquecedor, muy entrañable, por cuanto tiene que ver con la esencia de nuestra propia tradición, pero claro, hay que querer y comprometerse. Se podría decir que es algo así como encontrar un mapa de carreteras. Sí, es una especie de camsa mística. No sé si lo he dicho bien, pero yo no lo he encontrado todavía, por supuesto. Pero es como empezar a ver camino. Bueno, está en todos lados los caminos. Está en el amasar un pan, de venir a hacer yoga aquí. Este es uno más. Ni más. Sí, es uno más. Hay que... Digamos, a mí lo que me alegra de esto es que, bueno, vas a la Catedral de Santiago y ves cosas relacionadas con la Cábala, empieza a salir un libro de San Juan de la Cruz o un libro de magia occidental, la palabra abracadabra, que es una palabra de magia popular occidental, es ad barakat kever, es decir, que un rayo te despierte de la tumba, en hebreo. O sea, que vengas del mundo de los muertos a la vida. ¿Y qué hacen los magos? Sacan conejos de la galera con esa palabra. Imagínate hasta dónde penetró el conocimiento de la Cábala, que está en la magia popular, pero claro, quedarse a ese nivel es una tontería, ¿no? Olé, en español, en hebreo olé significa subir. ¿Cuándo dices tú olé a alguien? ¿Cuando estás de acuerdo? ¿Cuando levantas, lo aopas? Olé. Y ale, que es la misma palabra, significa hoja, porque la hoja es la que hace subir al árbol. Imagínate si es o no una cosa profundo este lenguaje. Ale, que tiene la misma raíz que olé, ale, significa hoja. Pero Ain, hemos visto, Ain es el ojo. Lamet es la ascensión. Ascensión y movimiento. Y Hei es el espíritu. Por lo tanto, ¿qué es la hoja? Es el ojo del árbol que asciende hacia el espíritu. Un momentito. Cuando ves eso, aparte de la hoja, y vas por la calle y ves un árbol y ves una hoja, no solo no es igual, dices, qué maravilla, realmente la creación está atravesada por el espíritu divino. Claro, de todas formas, tampoco hay que ir muy lejos para ver la creación que está atravesada por el espíritu divino. Pero los adultos estamos hechos de tal manera que no tenemos el candor de los niños, ni la inocencia de los artistas y de los poetas, y tenemos una tendencia a no ver más allá, como dijo muy bien León, a estar dibujando algo y ver el lápiz y el dedo en lugar de ver el dibujo. Por lo tanto, de vez en cuando necesitamos saber más para poder ver mejor. Ten en cuenta que eso es una verdad informática, o sea, si un ordenador tiene un número determinado de megas, está limitado en su memoria, pero si tú le agregas más soporte, la memoria crece. Y el ser humano también. El ser humano tiene que dilatar su percepción de la realidad permanentemente. Hay un dicho de la tradición hebrea, un dicho talmúdico que dice, y es lapidario, dice, todo saber que no se aumente, se autodestruye.
Como Todo saber que no se aumente se autodestruye. O sea, no queda estabilizado, sino que se destruye. Y claro. Como el amor. El amor cuando no crece muere. Y que lo digas. ¿Y qué nos ibas a decir? Sobre todo los hombres, que estamos siempre tan obsesionados con esa idea. Levántate, cariño. ¿Qué nos ibas a decir de una palmera? Ahora. Que sería... Pero qué maravilla es estar juntos un domingo a la mañana por estas cosas, ¿no crees? Que es un privilegio. ¿Eh? ¿Qué pensás? Es un privilegio y además yo creo que es una pena que no haya más lugares de encuentro donde coincidir eso con gente de la que aprendes y que ella pueda tener de ti. Eso me parece fantástico. Pero déjame darte un consejo. ¿Tu nombre era? Victoria. Victoria, déjame darte un consejo. Uno no tiene que pensar que es una pena. Porque si piensas que es una pena, ya estás... estás en el disgusto de algo que se acaba. Cuando uno debe estar en el gusto de algo que comienza. ¿Me explico? Te lo digo porque mucha gente se dice, uy, si yo hubiera sabido esto antes. Y yo empecé, exprofeso, hablando de que el árbol de los frutos de luz florece cada 10 años, 10 días y 10 horas. Así que hay que tener paciencia porque uno llega cuando llega, ¿no? Además que el campo es tan grande que, bueno, siempre encontrarás algo, ¿no? No hay que desesperar, hay que decir sí con los brazos abiertos y no desfallecer en la búsqueda. Y después, bueno, hay días opacos y días brillantes, es así, la realidad. Pues miren qué interesante. Esto también es una teoría cabalística. Este es el tetragrama, es el nombre de los nombres, Yahvé o Jehová, que en realidad no se pronuncia el nombre o se dice el Señor, pero normalmente no se pronuncia, no pronunciarás el nombre del Dios en vano, que es un mandamiento. Normalmente en la Biblia está escrito en un sentido horizontal, pero en la tradición paralela o cabalá se escribe vertical. ¿Qué veis aquí? Por lo tanto, el hombre debe encarnar lo divino poniéndolo de pie. ¿Está bien? Debe encarnar lo divino, has dicho. Claro, este es el nombre de Dios. Aquí está horizontal, debe encarnar lo divino poniéndolo de pie. ¿Cuándo lo hace? Cuando comprende que aquello que está mirando y por lo que ve los ojos con que vemos a Dios son los mismos con los que Él lo ve nosotros, es luz. Cada rayo de luz llega a la pupila y en el lugar de la intersección tenemos la iota, tenemos la primera letra, un punto. Es la letra que se llama además iot, que significa punto. Pero se difracta, o se refracta si queréis, y provoca una línea que es la Vav. Esta letra es considerada el Padre en la teología católica tradicional. Esta es considerada el Hijo y esta es considerada el Espíritu Santo. Por lo tanto... Qué duro. ¿Eh? Qué duro. ¿Qué duro qué? Hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de la mujer nunca hablas nada. Es Perdona, porque para la tradición cabalística el Espíritu Santo es ella. Ya, sí. Esta es otra de las estafas. Esta es otra de las estafas de la tradición. Por eso se que no es una estafa, hay que decir de la se que dice el Espíritu Santo, eso es masculino. Pero porque eso, ¿sabes por qué se produce? Porque la conversión de este concepto del hebreo al griego, cuando pasa al griego se convierte primero en neutro, y cuando del griego pasa al latín se convierte en masculino. Pero el verbo hebreo que menciona el Espíritu es ella. Por lo tanto es papá, mamá y el hijo. Ya. La trilogía básica de la humanidad. Quiere decir que cuando nosotros estamos viendo la luz, estamos viendo permanentemente el universo divino. ¿Me siguen? ¿Por qué la ley y el Espíritu Santo está en circulación? Porque el Espíritu Santo es lo que comprendemos. De ahí que Jesús diga que os dejo el consuelo del Espíritu Santo. Porque el consuelo del Espíritu Santo es simplemente el nexo entre la línea y el punto, el nexo entre el Padre y el Hijo, la causa y la consecuencia, vivida aquí como G. Bueno, alta matemática. A mí me interesa mucho más esto que los arcángeles. ¿Sabes por qué? Y porque esto es 24 horas al día. Y además, no estoy tratando de obtener una protección particular. Todos los que se dedican a la arqueología, en el fondo, quieren protección y quieren proteger. Y por lo tanto, es casi el aspecto más supersticioso de la Cábala.
no es censurable, existen arcángeles, ángeles, Claro. poderes y demás. Pero cuando tú conoces esto, te da un grado de autonomía, no importa en qué hora comprendas. Estás galvanizado contra eso. Y si es necesario, también hay que conocer el arcángel para ayudar tal cosa. En la medicina de la Kabbalah hay letras para curar órganos. Cada letra tiene que ver con un órgano. Y hay una medicina que viene de aquí. Pero bueno, eso a nosotros por el momento no nos interesa. No, mi pregunta era sobre virtudes y nombre. ¿Por qué se encarnan determinadas virtudes o determinados nombres? Eso lo vas a encontrar en el diccionario cabalístico de Jaime Villarrubia. ¿Lo has anotado? Sí, sí. ¿Hay alguna librería esotérica en Vigo? La dejó. Hay Una librería que tenga cosas de este tipo, que tenga cosas de... Gandalf puede tener, ¿no? Y abajo en- todo hay una papelería y tiene todo eso. Gandalf puede tener. Entonces la arqueología es la parte más superficial de la cábala. Yo creo que sí. Y también Es la decir, pero tradición deriva de cristiana. ahí, de la cábala. Sí, de la claro, cábala. sí, sí. Sí, porque la cábala evoluciona a lo largo de los siglos y va creando ideas. Y además es un poco como la astrología. La predicción, el horóscopo, es la parte más superficial de la astrología. Es la pregunta que te ¿qué me va a pasar hoy? ¿O qué pasa este mes? Eso es superficial al lado de lo que representa. Yo ahora tengo que dar el 4 de junio un seminario de cábala de astrología y estoy muy preocupado. Me extraña. Muy preocupado, primero sé poco de astrología y luego no sé cómo convencer a los astrólogos que van a venir que la cábala es, si la astrología es determinista y tiene una tendencia al determinismo, la cábala es absoluta libertad. Todo depende de cómo tú mires la realidad y te dota de los instrumentos para ir despejando la realidad. Y tienes que convencer a los astrólogos, dices. Digo, primero tengo que escribir el seminario que está a medias y tengo que interiorizarme bastante para ver las diferencias y los parecidos. Bueno, me preguntaste por la palmera. ¿Quién preguntó por la palmera? Todos Unas los- cuantas, ¿eh? Alguien preguntaba por la palmera y te lo recordaba. Del Domingo de Ramos. Tú te refieres a la palmera del Domingo de Ramos. No, porque tengo aquí el libro de la palmera transparente. Sí, no, pero eso es porque el último de los relatos es un relato sobre la palmera. En realidad, la palmera en la tradición judeocristiana es el símbolo del justo. Hay un salmo, el Salmo 92, que dice que el justo florecerá como la palmera. Y si tú miras bien, en realidad la arquitectura gótica, ¿verdad? El gótico tiene arriba en las catedrales son palmeras, porque la justicia está asociado al ángulo de 90 grados y la palmera es uno de los pocos árboles cuyo ángulo respecto de la tierra tiene que ver con los 90 grados. Entonces el justo es la persona que pisa su propia sombra, no acusa a nadie de la sombra. Digamos el sol del mediodía, el sol justicia, que se llama el sol de justicia, que es uno de los nombres de Jesús, es el mediodía solar en el cual tu cuerpo no proyecta sombra, porque tú estás por encima de él. Eso significa que eres el San Jorge de tu dragón. Significa que tienes dominio sobre ti, ¿no? Y todo alrededor es luz. Ese mediodía es representado por el ángulo 90 grados del justo. Entonces el justo está asociado a la palmera. Pero el palmón, que es el modelo, digamos, de participación iniciática, por ejemplo, en el Domingo de Ramos, que se lleva la procesión de palmas, no solo porque los discípulos recibieron a Jesús con palmas en las manos, sino porque desde el punto de vista esotérico esto se llama en hebreo lulav. Lulav. Todavía los judíos usan en una fiesta que se llama la fiesta de las cabañas, exactamente Sukkot, la fiesta de las cabañas, hay 4 especies sagradas vegetales, que son el mirto, la palmera, la toronja, que es una especie de pomelo grande que solo se da en el Medio Oriente, y mirto, palmera, toronja y sauce. Son 4 especies sagradas de la época bíblica que representan algo en esa fiesta
es una fiesta que generalmente cae en otoño y tiene que ver con las primeras lluvias del otoño. Todas son fiestas, todas las fiestas bíblicas son agrícolas, pero además tienen una mención espiritual. Entonces, ¿qué color es el palmón que se ve en la Pascua? ¿De qué color es? Amarillo. ¿Sabéis por qué es amarillo? Porque como se atan las lechugas en las huertas para que sea tierna, entonces las palmeras se atan y este es el eje de la palmera. Este eje es comparado en la tradición esotérica de la Kabbalah a la columna vertebral. La columna vertebral del hombre. ¿Sí? Cuando acabes os cuento un chiste de palmeras, pero primero... Muy bien. La columna vertebral es equivalente a la palmera. De la rectitud de la columna sabemos en el yoga y en el zen depende todo el equilibrio corporal, ¿verdad? Entonces, este lulav, los cabalistas dicen que debe ser interpretado como lo-lev. Loli, ¿te acuerdas que hablamos de loli? Lo, en este caso, No lo... olvidarlo, Loli, ¿verdad? Lo-lev significa para él, para él, para él, corazón. O sea, que los que sostienen la palma le dan a Dios su corazón, porque este es el corazón de la palma. Y de esa manera participan con todas las demás hojas de palmera de esa justicia, de ese eje cósmico. De ahí que en realidad los que se congregan en una iglesia gótica o en una iglesia que conserva esta idea de la palmera son todos palmeros, por decirlo de alguna manera, que conforman el oasis de la sabiduría. Bonito, ¿eh? Pero se basa en un juego lingüístico que es lo-lev. Como lev, que significa corazón, vale 32. El corazón vale 32. En realidad hay que darle al Creador los 32 senderos de sabiduría. O hay que ir al Creador por los 32 senderos de sabiduría. Y de tal manera tú empiezas a estudiar esto, empiezas a estudiar los 32 senderos de sabiduría, las letras, en fin, todo eso, y lentamente te vas acercando a tu propio eje, que es la columna vertebral, donde también hay 32 pares de nervios. ¿Está bien? Y ese sostén te comunica con el sostén de otros tantos que han accedido al misterio de la palmera. En el sufismo es igual, ¿eh? Una de cuyas máximas virtudes es ser un oasis en medio del desierto. O sea, ser un lugar donde la gente pueda beber de ti, incluso en medio del desierto de la vida cotidiana. ¿Qué tal? ¿Qué dices, Esther? Estás muy calladita esta mañana. Sí, estoy un poco cansada. ¿Eh? Estoy un poco cansada. Ya. Pero no de charla, porque seguimos. Trasnochó. Sí. Pero bueno. Te agradecemos que estés aquí entonces. Bueno, preguntas. Bonito, ¿eh? Un detalle final. En griego, la palmera es llamada fénix. Félix. Fénix. Fénix, como lo de Fénix, que resucita de sus cenizas. Exactamente. Por tanto, para acceder a esta iniciación hay que morir en una dimensión y renacer en otra. ¿Dónde? En el propio fuego. Hay que hacer un fuego, quemarse en ese fuego, quemar lo cotidiano para que renazca lo espiritual. Por ejemplo, la palmera de dátiles se llama Fénix dactilífera. Bueno, bellísimo. Y un detalle final, que ya vas a poder leer en el artículo que le di a Madana, sobre los colores de la cábala, sobre los colores del rojo y del blanco, que Fénix es una palabra que también está emparentada con Phoenix, que en griego significa púrpura. Fenicia, el lugar de la púrpura. ¿Y qué es lo que muere y renace continuamente? Y la sangre. ¿Y a dónde va la sangre para morir o renacer? Al corazón. ¿Y qué hay en el corazón? El fuego del Sagrado Corazón, donde se quema el ego para despertar como yo. O sea, se quema lo contingente para renacer en un plano trascendente. Bueno, en fin. Creo que más lejos no podemos ir. ¿Eh? ¿Qué dices, Charo? Que hace un largo de Podría empezar a regresar, ¿no? Regresa. Como dijo Bob Dylan en los años 60, estoy tan alto que no puedo caerme.
Yo creo que esta es una sensación que aquellos que en algún momento hemos fumado un porro en la adolescencia o en la juventud hemos sentido eso, ¿no? Que es algo enorme y al mismo tiempo que los pies están en la tierra y la cabeza está en el cielo, ¿no? Pero de manera, para mí esto es lo que se llama una droga blanda. Todo esto produce alucinación, produce un estado alucinógeno de conciencia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es nitroglicerina. Pues de blanda no tiene nada, revienta con todo. ¿Sí? Hombre, la nitroglicerina es la base de las bombas. Sí, pero también te ponen cuando tienes un problema de corazón, un poquito de nitroglicerina, ¿verdad? Porque ¿Sabías? dilata, pero porque dilata. Yo no hablaba de una gran dosis, hablaba de la dosis que necesita el corazón para dilatarse y para trabajar, ¿no? Bueno, niños, Más preguntas. el chiste de la palmera. Pues había dos señores que estaban en el desierto y uno estaba plantando la semilla aquí para que saliera la palmera. Y el otro le dice, pero serás tonto. ¿Cómo? Cuando tú crezcas, porque las palmeras tardan mucho bueno, los árboles cualquiera tardan mucho. Mi padre decía que quien planta un coto lo planta para otro. Y entonces le dicen que estaba plantando al otro. Si todos hubieran pensado eso, yo no estaría no tomaría dátiles. Es muy bonito. No era un chiste, ¿no? Bueno, a mí me hizo gracia cuando lo oí. O sea que no, a lo mejor no lo conté con gracia. No, es un cuento bonito. No lo conocía. El otro día leí uno de un tonto, dice que el tonto del pueblo, le dicen, bueno, te pagamos con una moneda, ¿lo conoces? No, me estaba acordando de la conferencia, el tonto de la farmacia, que quería contarlo en casa y no me acordaba del chiste. Había uno buenísimo y no me acordaba, y ahora cuando hablaste me acuerdo. Pues entonces le dan a escoger entre una moneda o un billete de 50 euros o un billete, no sé, más grande pero de menos valor. Es que no alcanzo a ponerlo en euros, ¿no? Me parece que es de la época de la peseta. Y entonces el tonto, cada vez que acepta el dinero, acepta ser pagado menos que con los 50 euros. Y un día lo detienen los chicos del pueblo y dicen, tú eres tonto, en lugar de coger el billete de 50 euros, estás cogiendo siempre los de 10, 2 de 10 o 3 de 10. Era uno de 50 o 5 de 5. Y él cogía 5 de 5 siempre, ¿no? Entonces todo el mundo creía que lo hacía porque le parecía que esos 5 de 5 eran más que el de 50. Y le dijeron, ¿por qué haces eso? ¿No sabes que el de 50 es más? Dice, que el día que coja el de 50 no le ponen nunca más para escoger entre los dos. Deja de ser tonto, entonces ya no hay que ofrecerle. Es muy bueno. Y era tonto, si era ser listo. ¿Te gustó eso, Antonio? Desde que San Antonio se regresa. Sí, ya está mucho mejor desde que se Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Las llamas del infierno ya estaban ahí o es una incorporación posterior? Porque es un Tú haces unas preguntas, ¿no? Y claro, ya sabe lo que pregunta. Si tienen la misma raíz o son distintas. Digamos, No, eso hay es una un fuego, construcción posterior. en la alquimia se dice, y yo creo que es muy sabio, esto se dice que en realidad el fuego es luz caliente y la luz fuego frío. Por lo tanto, todo el trabajo consiste en enfriar el fuego para que se convierta en luz, lo que significa transformar ese fuego con posibilidades infernales en un fuego celeste, a través de un paulatino enfriamiento, que en otras tradiciones se ve como la construcción de una lámpara. Porque el fuego del infierno es un fuego sin control. El fuego del cielo es un fuego controlado, y sobre el cual tú tienes poder y no él sobre ti. El fuego del infierno, en lo que tú dices, tiene que ver con la culpa y con todo el castigo que representa dentro del concepto católico.
el castigo al Sí, y pecado. también con el exceso de la pasión. Entonces te quemarás en las llamas del infierno. Es la culpa con la que se forma siempre la cultura en la iglesia. En otras palabras, Y la el transición castigo. es la transición de la pasión a la compasión. Entendiendo la pasión como inevitable y un latido poderoso en la primera parte de tu vida, sobre todo porque en la juventud la pasión es lo que determina todo, y en la segunda, hasta qué punto esa energía que tienes la pones al servicio de ti mismo y de los demás, en la compasión. Pero efectivamente hay un fuego infernal y un fuego celeste. El fuego infernal es aquel que, no solo con la culpa, aquella energía que te destruye, aquella energía poderosa que tú no conoces bien y te destruye, y la otra es la que te ilumina. Pero es interesante este dictum alquímico que dice: el fuego es luz caliente, la luz es fuego frío. Es interesante que en la cábala el fuego es masculino y la luz es femenina. Interesante. Y el Zohar dice una cosa más sorprendente todavía, dice que el hombre es fuego y la mujer es agua. La mujer para el fuego. Sí, y que la mujer, digamos, es agua. Es muy interesante esto que la mujer sea agua. Bueno, la mujer es lunar, el hombre es solar, pero el agua tiene una tendencia a bajar, el fuego tiene una tendencia a subir. Cuando se encuentra hacen la estrella de David. La estrella de David, lo masculino y lo femenino, pero también el agua y el fuego. Entonces, un médico cabalista me dijo que el tabaco era mucho peor para la mujer que para el hombre, porque le secaba el agua, le daba más fuego del que ella podía recibir y la deshidrataba y la volvía masculina. Y es una cosa muy interesante, porque si te fijas en las personas muy fumadoras, tienen la piel reseca. Pero también el hombre. Eso. Sí, pero es mucho peor en la Pero se mujer. acusa más. De la misma manera, por ejemplo, que el alcohol, mucho peor Porque la para piel mujer también es que más para- sensible, la Ya, piel pero es más también- sensible. Claro que sí, que el alcohol también afecta mucho más a la mujer que al hombre, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, el tabaco en el hombre, si es fuego, ¿no? Aumentaría ese fuego. No, porque cada uno, el hecho de que hombre, tú no tienes que aumentar ni reducir nada, tienes que mantener lo que tienes. Ya, pero Y como además dices el que la tabaco, mujer y el agua el no. tabaco es un instrumento extraordinario, exquisito, es una planta sagrada que los chamanes cuando lo utilizaban nunca absorbían el humo. Los chamanes fuman y tiran el humo en las curaciones. Es un gran error fumar tabaco todo el tiempo, porque el tabaco es una planta sagrada. Entonces cuando tú usas lo sagrado con fines profanos, permanentemente acaba destruyéndote. Hombre o mujer. Gracias. Gracias.
páginas del libro que yo escribí sobre experiencia, yo digo, Tener cuidado. la cabeza es lo primero que asomamos al mundo. Y efectivamente, porque para que se dé un nacimiento anormal, el niño tiene que nacer de pies, que es un nacimiento peligroso, ¿verdad? Pero en cambio, nacemos de cabeza. Que es uno de los grandes misterios. Ahora voy a contar, yo dije antes, está la luz, por luz y la piel. Or. Se pronuncia casi igual, con un acento circunflejo que indica que es más cerrado. Or significa piel. Fijaos qué interesante. Aquí solo hay una diferencia de 2 letras. Esta primera y esta primera. Y precisamente en la misma posición en la que están. Estas dos son iguales, ¿verdad?